Es con lo que pusimos en la introducción de este programa, cómo va avanzando. Miren, aquí lo tenemos. Nicolás Moraz, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. 3 horas más tarde para ti, para allá en la Argentina. Buenas noches. Muy buenas noches, Rubén, y un saludo para toda la audiencia. Un placer estar aquí de nuevo. Al contrario, el placer es mío. Qué bueno que te pudiste conectar. Nicolás, este tema que mereció la introducción del programa de hoy, que pudiera parecer así como metido con calzador, pero no, va avanzando a nivel global. Por ejemplo, aquí citaba yo el caso reciente en México a raíz de estos acontecimientos vergonzosos, terribles, salvajes, ocurridos en un estadio de fútbol en la ciudad de Querétaro. Bueno, pues ya vamos a tener para entrar a los estadios reconocimiento facial. Sin embargo, hay quienes dicen que esto viola los derechos humanos de las personas y que es un proyecto globalizador para vivir en vigilancia permanente, en una libertad bajo vigilancia electrónica permanente a nivel mundial. ¿Tú qué dices? Bueno, claramente me inclino por la segunda opción. Considero que todo tipo de intrusión de estas características del gobierno en la privacidad de las personas busca como pretexto prevenir el delito, pero en la realidad práctica esto jamás ocurrirá. Recordemos el precedente de la ley de López Obrador para el registro de datos biométricos, incluyendo el iris, además de la huella dactilar, impuesta a los mexicanos que quieran comprar teléfonos celulares. Y la realidad es que todos los especialistas de seguridad, incluyendo algunos de su propio partido, sostuvieron que los teléfonos celulares utilizados para delitos, especialmente para delitos graves, son teléfonos celulares robados, con lo cual no tiene ningún sentido obligar a los usuarios, salvo que la intención sea otra, como suele suceder siempre en este tipo de proyectos. Recordemos que aquella ley fue vehiculizada por Olga Sánchez Cordero, una mujer muy vinculada a las Open Society Foundations de George Soros, uno de los lobbies políticos más importantes del mundo, y que hay otro precedente más también que se ha utilizado de forma completamente abusiva, esto en el gobierno de Enrique Peña Nieto. 2017, el escándalo de Pegasus, el software de espionaje israelí, que tendría que haberse utilizado para combatir a la delincuencia, pero sin embargo se utilizó para el espionaje masivo de periodistas. Este caso yo lo conozco muy de cerca, porque fui el responsable de frenar la legalización de este software de espionaje masivo que se quiso camuflar en la Argentina en 2 artículos de la reforma del Código Procesal Penal durante el gobierno de Mauricio Macri. Los gobiernos que implementan este tipo de iniciativas, Rubén, lo que buscan es un control absoluto de la ciudadanía y no precisamente de la facción de la ciudadanía ínfima que comete delitos, sino de la mayoría absoluta de la población. Por eso son iniciativas masivas, no se centran en reincidentes. Y el control de la información, ya lo sabemos, es la forma más aceitada de poder. Es, en términos de Negri, la sociedad de control en lugar de la sociedad disciplinaria. Es la sociedad donde el gobierno accede a toda la información para poder tener un control absoluto de la vida de las personas. En este sentido, los estadounidenses son pioneros. Recordemos el escándalo de Edward Snowden, que demostró que a través de todas las plataformas de redes sociales que utilizamos en Occidente, la totalidad de nuestras comunicaciones, de nuestras búsquedas, de nuestra geolocalización, van a parar en forma directa, sin escala y sin ningún tipo de intervención judicial, a los data centers de la National Security Agency, es decir, de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y de sus 4 aliados, que son Nueva Zelanda, Canadá, Inglaterra y Australia. Bueno, ahora México en este sentido avanza en una dirección que también estamos viendo en China con los social scorings. Todo comenzó así. El crédito social de China, esto de puntuar a las personas de acuerdo a su obediencia en relación a un relato político único impuesto, es algo que comenzó diciendo, bueno, usted tiene que poner su huella dactilar y su pupila para comprar un teléfono. Lo pueden buscar. Así fue en China, así fue en Corea del Sur, así fue en todos los países donde se están aplicando estas leyes de avanzada que no respetan en nada la autonomía de las personas y que no sirven para mejorar la seguridad ciudadana. Al contrario, nos hacen víctimas permanentes de los políticos y de quienes pueden acceder a esa información. También pueden ser empresas vinculadas a los políticos, por algo los lobbies apoyan este tipo de medidas. También pueden ser incluso criminales que hackeen las bases de datos de los políticos. Son mucho más los peligros que los beneficios. Me gustaría que platicaras, Nicolás Moraz, a la audiencia, el papel que ha desempeñado
esta oficina de investigación estratégica de defensa de los Estados Unidos, que se llama por sus siglas en inglés DARPA, que fueron los inventores del Internet, que después del 11 de septiembre estaba a cargo de una oficina de DARPA el almirante John Poindexter, que fue protagonista del escándalo de los Irán-Contras, y tenían ahí, después del 11 de septiembre, un proyecto de Total Information Awareness, es decir, recabar toda la información posible de los seres humanos del planeta, en aquel entonces con pretexto del terrorismo. Después vino pues el tema de la pandemia, como bien sabemos, y esto avanzó muchísimo también este tipo de asuntos, al grado de que últimamente se ha publicado la noticia de que Bill Gates ya ve la sustitución en un tatuaje en la piel, que cuando yo lo reporté en el 2020 me decían teórico de la conspiración. Bill Gates lo han anunciado, ya lo están recogiendo medios en México como Reporte Índigo, etcétera. Pero esto da vértigo por lo que dices, un sistema como el de China, donde te llevan todo el puntaje de tu comportamiento, pero básicamente para la obediencia del Estado. Entonces, eso es dictatorial, ¿no? Pero DARPA ha jugado un papel muy importante. Bueno, recordemos, Rubén, esto yo recuerdo haberlo tratado en un programa del 6 de abril del año 2020, que fue la primera emisión que le dediqué a los intereses detrás de la crisis sanitaria mundial, que existe la iniciativa, que es lo que justamente se conecta con lo que ahora mismo estamos hablando en México, a partir de esta cuestión, que era la iniciativa de generar un registro mundial de datos biométricos y de datos privados de los ciudadanos del mundo a partir de los registros de vacunación. O sea, a partir de que se generalice la vacunación en todo el mundo, lo cual ha sido una gran coartada a lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, se iba a constituir esto. El proyecto tiene nombres, ID 2020, y está financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates, la Fundación Rockefeller y Mastercard. Bueno, en su día incluso borraban, bloqueaban, censuraban los videos donde advertíamos sobre esto, y está en plena ejecución. En este momento está en plena ejecución. De hecho, el pase sanitario es el primer paso de concreción de este proyecto en los países donde se ha aplicado, y este tipo de medidas en México o en cualquier otro lugar donde haya problemas de seguridad, claramente que no van en la dirección de beneficiar a los ciudadanos, sino de concentrar la información, que es poder en pocas manos. Creo que no hay que dejar de soslayar, más allá del rol de DARPA, que ha sido definitorio. Ellos han financiado investigaciones de todo tipo, están vinculados con la faceta de este fenómeno en China de manera innegable. Hay que destacar también los contratos de López Obrador con Microsoft, que son los más grandes que haya suscrito cualquier gobierno latinoamericano en la historia, $6.000 millones para comprar tecnología que facilita al Estado procesar grandes volúmenes de datos. Eso incluye, por supuesto, los datos privados recabados de los ciudadanos, y cualquier administración futura podrá explotarlos y utilizarlos a piacere, del mismo modo que ya lo hizo la pasada de Enrique Peña Nieto, explotando, mejor dicho, avasallando la libertad de prensa, la libertad periodística de sus críticos y de sus disidentes, y eso se puede emplear a cualquier ciudadano que moleste, incomode al poder o genere una mínima sospecha, sin que se respeten sus garantías mínimas. Ni siquiera se requiere intervención judicial para que el gobierno disponga de estos datos. Los utilizarán a discreción. Así que bueno, todo esto es claramente una tendencia global. No es un asunto centrado únicamente en México, y en esto han sido pioneros los norteamericanos, antes incluso del proyecto Prisma, que es el que reveló Edward Snowden, mostrándonos la magnitud del espionaje masivo. Usted recordará la Patriot Act del año 2001, que consistía en recabar las llamadas telefónicas. Bueno, estamos muy avanzados, vamos derecho a lo que dice Bill Gates, a que directamente ya la biopolítica se inserte en nuestro cuerpo y rompa la última barrera para poder controlarnos en todo momento. Claro, por supuesto, si eso lo permitimos. ¿Qué le dirás a las personas que aquí y en diferentes partes del mundo dicen, bueno, total que yo por ejemplo, soy diabético, que esté en mi identificación que soy diabético, pues me vale igual, hasta cuando si un día tengo un accidente van a encontrar que soy diabético y me van a salvar la vida o qué sé yo? Mucha gente dice, el que nada debe, nada teme. Total, ya lo hacen en los bancos. Total, ya saben todo de nosotros. Total, ¿qué más me da? Esa postura, ¿qué opinas de esa actitud? Que son muchos seres humanos que así piensan, ¿eh? Bueno, es un desprecio rotundo a la libertad individual
Y es muy peligroso, por otro lado, yo creo, incurrir en confiar en los gobiernos que han encerrado inocentes, que matan inocentes llegado el caso. A ver, en México el Estado federal y los regionales tienen una larga tradición, como en la Argentina y prácticamente en cualquier otro lugar. Estados que libran guerras, estados que usurpan los recursos de las personas y cada vez más. Estados que lanzan permanentemente nuevas regulaciones y restricciones que complican la vida de la gente, que prohíben cada vez más actividades, incluyendo lícitas. Obviamente, cuando se busca la información de los ciudadanos es para hacer un control efectivo, no preventivo, efectivo. O sea, y a medida que siga creciendo el volumen de leyes, de regulaciones y de intromisión de los políticos en nuestras vidas, que ha crecido de manera inigualable, exponencial en estos últimos 2 años, bueno, cada vez habrá más razones para tener conflictos con la ley, aunque uno sea una persona honrada y pacífica. Pero bueno, quien quiera ser espiado, quien no le importe ser espiado, allá él. Por lo pronto yo no, y quienes valoren la libertad individual deben estar conscientes de que es el momento ahora de presentar resistencia, porque el día de mañana ya vamos a estar como los monitos de Elon Musk, con sus chips cerebrales de Neuralink, que están comenzando a experimentar en humanos, pese a que más del 70% de los sujetos de muestra, de los primates que utilizaron para esta experimentación, han muerto como resultado de esta experimentación, y lo que se persigue es configurar el cerebro desde un teléfono, en el nombre de la salud. Pero, a ver, ustedes se dan cuenta de la magnitud, de la gravedad que tiene el proyecto Neuralink, de lo que significa que un smartphone, que una tercera persona pueda programar la memoria o los pensamientos de los seres humanos. Este tipo de debates eran impensables hace algunos años, pero ahora estos proyectos están en plena ejecución, avanzando aceleradamente ante la vista de todos. Ignorarlos creo que es un suicidio para nuestra especie. Una última pregunta, Nicolás Moraz. Yo veo que esto avanza, por ejemplo, en España. No importa que esté el Partido Popular o el Partido Socialista Obrero Español, no importa absolutamente nada de eso. No importa que en Argentina haya estado Macri o ahora el señor Fernández. Este proyecto avanza. Para quienes ven el mundo entre izquierdas y derechas, ¿qué dirías de esto? ¿Qué están de acuerdo para que esto sea así a nivel mundial? ¿No hay ninguna resistencia? No, claramente que no va a haber una resistencia a la clase política, porque esto es una cuestión de incentivos. Es la teoría de la elección pública que refuta cualquier utopía de que los políticos actuarán en beneficio de alguien más que no sean ellos mismos. O sea, los políticos son individuos, tienen intereses particulares, además representan a corporaciones más poderosas que ellos que las trascienden. En el caso de España, por ejemplo, el Banco Santander financia a Vox, a Podemos, al PP y al PSOE indistintamente. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir en contra de los intereses de casta? ¿Vas a arriesgarte a terminar como Kennedy, por ejemplo, que lo hemos hablado con usted? ¿O vas a ceder a algo que además te da más control y más poder sobre los ciudadanos, que te permite una mayor omnipresencia y que incluso permite, este es el factor de Cambridge Analytica y demás, una buena base de datos de espionaje, conocer a las personas para publicitarte políticamente, para persuadirlas mejor de las bondades de tu proyecto, por más nefasto que sea? Así que esto no responde a izquierdas o a derechas, esto tiene una razón de ser clara, que es la naturaleza humana. Quien detenta el poder lo utilizará para su propio beneficio, y cuanto más poder concentre, más abusos habrá para todos los demás, y cada avance del espionaje masivo es, en definitiva, un paso que retrocede la libertad y la privacidad y la dignidad de los individuos, sea cual sea el país y el signo del gobierno que le implemente. Nicolás Moraz, te agradezco mucho. Nomás una duda. En Argentina, que también ha habido cuestiones en torno al fútbol así difíciles, cuando entras al estadio, ¿hay reconocimiento facial o todavía no? No, por el momento no. Felizmente. Bueno. Pero bueno, no demos ideas, porque últimamente es como el lema de la nueva normalidad, que lo repitieron al unísono Sánchez, López Obrador y Alberto Fernández, y Iván Duque y Sebastián Piñera. O sea, claramente son marcas cada vez más generalizables. Nicolás Moraz, te mando un fuerte abrazo hasta la Argentina y gracias por reflexionar acerca de este tema. A usted, don Rubén, un honor. Hasta pronto. Gracias, Nicolás.